Y a propósito de esta guerra, ¿qué piensan las y los mexicanos de este conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, pues por eso está nuestra compañera, reportera de N+ Media, Ivette Solórzano. ¿Cómo estás, Bienvenida. Ivette? Gracias. Pues les cuento, la casa encuestadora de las Heras de Demotecnia hizo un sondeo entre los mexicanos sobre qué tan enterados están de este conflicto. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Los mexicanos están o no enterados? ¿Cómo es? Creo que la mayoría sabe que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí lo saben, pero creo que también no saben el fondo de todo lo que está ocurriendo, ni las declaraciones. O sea, saben del conflicto, ¿no? Ni las consecuencias a todo lo que ya han llegado. Pero de que están enterados, están enterados. Sí, bueno, pues en esta tienen razón. Pues 9 de cada 10 mexicanos dice estar enterado de la invasión Rusia a Ucrania, mientras que 1 de cada 10 confesó no saber nada del tema. Una pregunta muy interesante de esta encuesta es ¿qué tan probable es que la invasión de Rusia a Ucrania se convierta en la Tercera Guerra Mundial? Aquí las respuestas están un poco polarizadas. 3 de cada 10 mexicanos piensa que es algo probable que suceda, mientras que también 3 de cada 10 mexicanos piensa que es poco probable y 2 de cada 10 dice que es muy probable que suceda una Tercera Guerra Mundial. Pero ¿qué tan efectivas piensan los mexicanos y las mexicanas que han sido las sanciones o medidas tomadas contra Rusia, sobre todo para lograr pues que esta guerra termine? Las sanciones más efectivas, según el 35% de los encuestados, es la suspensión de vuelos al territorio ruso, así como la suspensión del sistema SWIFT y el haber congelado todos los bienes del presidente Vladimir Putin, o sea, las económicas. Y después, las menos efectivas, según el 36% de los mexicanos, fueron el llamado a no realizar eventos deportivos en Rusia, quitar la final de la Champions, sacarlos de la Fórmula 1, es decir, las sanciones deportivas. Pero sobre el papel de México que ha tomado en este conflicto, ¿qué piensan que quieren los mexicanos? Los mexicanos, ¿qué quieren que México diga al respecto de este conflicto? Yo pienso que se pronuncie en contra del conflicto. Sí lo han hecho, pero, por ejemplo, en situaciones como la que ocurrió la semana pasada, cuando los sacaron al país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México se abstuvo. Entonces, yo creo que quisieran que México tuviera una mayor participación o decisión o pronunciamiento más fuerte en contra de los rusos, de lo que está sucediendo actualmente en Ucrania. Sí. Y es lo que se platica también en pláticas de amigos, en pláticas de familia, que todo México ve mal este conflicto. Hay muertes, hay niños, hay mujeres, y creo que sí esperan los mexicanos que las autoridades pues tengan una posición más fuerte sobre este conflicto. Incluso yo creo que no se ha comentado mucho es el recibimiento de ucranianos. Sabemos de algunos que están llegando a nuestro país, ya sea a la Ciudad de México o directamente hacia la ciudad de Tijuana para cruzar hacia los Estados Unidos. Pero no se ha hablado, por ejemplo, de un recibimiento a todos ellos, un apoyo de vida más fraterno y algo a un mediano o largo plazo, no solamente en un corto plazo de sí, adelante, pasen por nuestro territorio y pueden seguir hacia los Estados Unidos. Pues de este tema también traigo yo los datos, pero antes, la mayoría de los mexicanos cree que nuestro país debe condenar la guerra con 5 de cada 10 encuestados, cosa pues que ya ha hecho el canciller, pero como sabemos pues no ha sido tan duro. Pero aquí el segundo resultado también es muy revelador, porque 4 de cada 10 mexicanos cree que debe mantenerse neutral, mientras que 1 de cada 10 mexicanos cree que debe apoyar la guerra. Y respecto al tema de los refugiados, México recibe a diario refugiados ucranianos y rusos que llegan a buscar pues huir de este conflicto. 7 de cada 10 está de acuerdo en que México debería recibir a la gente que huyen del conflicto, mientras que 3 de cada 10 dice que no. Y para cerrar, quise dejar esta pregunta, porque creo que habla de lo inseguro que se sienten los mexicanos en su propio país. ¿Qué es más peligroso en este momento? ¿Vivir en alguno de los estados de México como Tamaulipas, Michoacán o en lugares como Ecatepec o vivir en Ucrania? Y aquí hay opiniones muy divididas y muy polarizadas. 45% dice que es más peligroso vivir en México frente al 48% que dice que es más peligroso vivir en Ucrania. ¿Qué piensan? Casi el 50% de la Súper dividido. O sea, es un 3% la diferencia. 45 dice que es más peligroso en México, 48. O sea, estamos en una situación de guerra. Y bueno, se ha dicho desde hace al menos 2 sexenios de la situación de guerra que se vive en México, la guerra contra el narcotráfico, en la que nosotros continuamos con nuestras actividades en medio de la violencia. Y habla de lo que sienten los mexicanos. Los mexicanos no se sienten seguros en su propio país. Y también en el tema de los refugiados, decían que querían recibir a los refugiados, pero ¿qué pasa con los refugiados sudamericanos? También otro tema, pero es la forma en la que también ellos están llegando, que es muy diferente a la que
lo están haciendo ucranianos, o también el caso de los rusos. Sí, y distintas guerras, distintos contextos en cada una de las regiones, ¿no? Sí, muy interesantes estos temas, sin duda, más porque yo en redes sociales, todos lo hemos visto, que se comenta algún tipo de evento entre Rusia y Ucrania y sí sacan a relucir la inseguridad que también está en nuestro país, sí. Que para qué se voltea a ver en otra parte del mundo, aquí México cómo vive, y ahorita se está reflejando en estas encuestas. Ivette. Exactamente, y aparte pues están enterados, eso wow. ya sí. de entrada es bueno, ¿no? ¿Qué números? Sí nos quedamos con otra perspectiva. Ivette, muchísimas gracias.